Buenos días, nos encontramos con Sonia Álvarez, directora del despacho Lex BC en Abogados, especializados en Derecho de Familia y Sucesiones nacional e internacional. Buenos días, Sonia. Buenos días. Bueno, para empezar hablaremos sobre diferentes aspectos del Derecho de Familia. Entonces, ¿podrías explicarnos en qué casos una persona puede o debe acudir a un abogado de familia? Mira, yo creo que una persona debe acudir o estaría bien que fuera a un despacho especializado en derecho de familia cuando tiene dudas o cuando se va a plantear algún tipo de crisis o inquietud dentro de su ámbito de familia. Normalmente asociamos al proceso de divorcio o de ruptura de pareja, pero también existen otras cuestiones que pueden dar pie a estas inquietudes. Siempre es muy importante tener una actitud previa, preventiva, de conocimiento de derechos y de obligaciones. Y sobre todo, pues hay que consultar para saber dónde me muevo cuando hay una situación de crisis de pareja, cuando hay algún problema con los hijos, cuando he de hacer un testamento, cuando a lo mejor ya estoy en la ruptura y se tiene que producir cualquier cuestión que afecte a mi familia y que vaya a tener una implicación en el mundo jurídico. Perfecto. Entonces, eres abogada, mediadora y abogada colaborativa. Entonces, ¿qué diferencias hay entre cada rol? Mira, el rol de abogado estricto en el sentido tradicional del concepto, que es lo que los abogados llamamos abogado adversarial, es un abogado formado en grado de derecho, preparado para lo que es la defensa de sus clientes dentro del ámbito judicial y extrajudicial, y es el rol habitual o tradicional del abogado. Un abogado colaborativo es un abogado que utiliza unas técnicas de negociación y de prospección y búsqueda de intereses más allá de lo que las partes dicen. Y la función del abogado colaborativo es evitar el conflicto judicial. Tiene una función de una formación en negociación mucho más en profundidad que la que tenemos como abogados adversariales. Y tiene una función de resolución de conflicto fuera del ámbito judicial, al igual que lo puede tener un mediador. Pero son figuras distintas. Un mediador tiene una función más neutra, en el sentido de que su intervención ha de ser mínima, y un abogado colaborativo defiende el interés de su cliente, pero fuera del ámbito judicial. Y un abogado adversarial es el que todo el mundo tenemos en la mente y en las películas americanas que vemos tradicionalmente. Negociamos, pero también pleiteamos. Entonces, ¿qué ventajas aporta al cliente la resolución de conflictos fuera de los tribunales? Principalmente la función de la resolución fuera del tribunal lo que busca es proteger la relación. Es decir, uno se divorcia de su pareja o de su marido, de su esposa, y se divorcia y ya no quiere tener más trato. Pero cuando existen hijos, cuando existe algo que todavía les vincula, es importante que esa ruptura proteja la función que luego como padres van a desarrollar. Muchas veces en los tribunales, por la propia rapidez del proceso, por la vía adversarial de conflicto, a veces esa relación queda muy tocada, de manera que acaba derivando en continuos pleitos, continuas discrepancias, continuos conflictos. Ahora bien, ese ámbito fuera de los tribunales tiene que estar desarrollado por profesionales que se hayan formado realmente y de manera seria en la resolución alternativa de conflictos. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debería seguir alguien que se quiere divorciar? Lo primero de todo, buscar un especialista, un abogado especializado en derecho de familia, pedir una cita, hablar con él, preguntar cuál es el entorno legal, es decir, cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis derechos, ante qué situación me voy a enfrentar, cómo se va a gestionar, e informarme también, que me expliquen qué vías tengo para gestionar ese divorcio. Conociendo cuáles son las obligaciones, los derechos, cuál es el entorno legal en el que yo me voy a mover y por dónde puedo resolver esto, el ciudadano tiene los medios para decidir si quiero ir por una vía contenciosa, si quiero ir por una vía de mutuo acuerdo con un abogado tradicional, si quiero ir a una mediación, si quiero ir a un abogado colaborativo. Pero lo más importante es informarse previamente de cuál es el marco legal, dónde me estoy yo moviendo para saber hacia dónde enfocar o qué decisión tomar. Vale, ¿y qué diferencia hay entre un divorcio contencioso y uno de mutuo acuerdo? En principio, en el divorcio contencioso se arranca sin negociación.
las partes se posicionan, yo quiero, y entramos en una vía judicial de conflicto. Pero es cierto que normalmente o habitualmente los abogados, aunque seamos abogados tradicionales, siempre cuando recibimos una petición de divorcio intentamos negociar con la contraparte y con el otro abogado. La diferencia es que en un proceso de divorcio de mutuo acuerdo todo el camino ha sido negociado y en un proceso contencioso puede que haya habido una previa negociación que no haya resultado un fruto y se necesite un tribunal que entre a conocer del asunto, o incluso puede que se empiece por poner una demanda y luego al final las partes a través de sus abogados consigan los acuerdos. Al final, cualquier divorcio, si hay niños, tendrá que pasar por una sentencia judicial. La diferencia fundamental es el grado de negociación o de participación y de responsabilidad que el ciudadano quiere tomar en las decisiones. Perfecto. ¿Y cómo se distribuyen los bienes y la custodia durante un divorcio? Pues mira, esto es muy variado. En principio, en España tenemos distintas legislaciones y, por tanto, la forma de resolver esta distribución de bienes va en función un poquito de las leyes de cada territorio. En líneas generales, en un divorcio siempre hay que tener presente que hay dos vías o dos caminos que tenemos que resolver. Uno, las relaciones personales, que básicamente se refieren a los hijos, porque con mi excónyuge o con mi expareja no tengo nada que resolver si no tengo hijos, ya que lo que quiero es divorciarme. Y otro, las cuestiones económicas. Dentro de las responsabilidades personales está la patria potestad, la custodia y los alimentos para los hijos. Entonces, ¿cómo se organiza? Pues va un poco en función del compromiso que las partes, que los esposos o que los padres hayan tenido para con los niños. Y ahí tendremos que ver si corresponde una custodia o una guarda compartida, una guarda monoparental. También tendremos que ver qué posibilidad tienen los progenitores de cuidar de sus hijos. Y por otro lado, estarán los temas más económicos, más de trasfondo, que aunque está la parte de alimentos para los hijos, pues pueden afectar a la pensión compensatoria, es decir, si uno de los dos cónyuges o pareja queda en una situación delicada económicamente, si puede tener derecho a una compensación, y después cómo se reparten los bienes. En función del régimen económico en el que tú te hayas casado, se te aplicará un sistema de reparto o se te aplicará otro sistema de reparto. Entonces esto va a ir muy en función del lugar en el que se esté solventando, en el lugar en el que tú te hayas casado, si tenéis la misma vecindad, si no, es un poquito complejo. De ahí la importancia de cuando se produce la crisis, informarte de cuál es mi posición, cuál es mi foco, qué es lo que dice la ley en mi situación. Perfecto. Desde los profesionales del ámbito de familia lleváis muchos años pidiendo una jurisdicción especializada en familia. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué ayudaría esta jurisdicción? A ver, nosotros desde las diversas asociaciones y los abogados a título particular que nos dedicamos al derecho de familia, venimos reclamando insistentemente una jurisdicción especializada. ¿Qué significa eso? No nos vale solamente con que los operadores jurídicos tengan una especial sensibilidad o una especial voluntariedad o una cierta formación. Queremos una jurisdicción propia, porque las familias tienen muy difícil encaje dentro del sistema de juicios tradicional. Por ejemplo, necesitamos que haya una formación judicial propia de magistrados, LAGs, Ministerio Fiscal y los propios abogados para que tengamos una ley sobre las medidas de divorcio propias y también una ley procesal propia que se ajuste a la realidad cambiante y dinámica que tienen las familias, que para ejecutar una sentencia de familia no tengamos que intentar encajarla dentro de una ejecución tradicional. Cuando pedimos una extinción de copropiedades en un ámbito de familia, tenemos que encajarla dentro del impago o dentro del incumplimiento, por ejemplo, cuando no se pagan las hipotecas y la ejecución de venta en subasta. ¿Por qué tenemos que acudir a estas vías? Y cuando resulta que lo que sucede es que uno de los progenitores pues no cumple el régimen de visitas o llega tarde o no se ocupa de sus obligaciones, no hay forma práctica y rápida en la ley de juicios que nos permita dar una respuesta satisfactoria a estas familias. Por eso es necesaria una jurisdicción propia del ámbito de familia y una especialización reglada para todos los operadores jurídicos. Perfecto.
Pues bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias a vosotros.